¿Ya? Ah. Bueno, lo malo siempre que te toque la última es que te meten prisa porque vamos tarde y encima que te das cuenta cuando llegas al final que todos tus compañeros que han hablado antes han contado la mitad de tu sesión, con lo cual, bueno, voy a intentaros descubrir cosas nuevas que podemos hacer con el síncope, con estenosis aórtica, aunque soy sincera, yo soy médico de urgencias, pero trabajo en la puerta de urgencia, médico de familia, perdón, tengo la plaza de medicina de familia, pero trabajo en la puerta de urgencias de la Risaca y cuando Sergio me propuso el tema dije que sí muy rápido y luego pensé, síncope y estenosis aórtica, llamo al cardiólogo, fin de la sesión, no sé qué más decir, porque realmente es lo que creo que pensamos todos nosotros, ¿no? Entonces intenté ponerme en la tesitura pues, de la mayoría de vosotros que estáis aquí, ¿no? Estando en una consulta de primaria, qué cosas puedo hacer, qué cosas me puedo fijar en la exploración y en eso he basado pues, un poquitín la sesión porque creo que es muy importante. Entonces está basada... No sé muy bien cómo hacerlo, porque me resulta incómodo. En un caso clínico que realmente visto en la puerta de urgencias, pero que quizás os hubiese podido llegar a vosotros en atención primaria o en un SWAP, ¿no? Es un paciente varón de 54 años, joven, para mí eso es joven, que consulta por una pérdida de conciencia esa misma mañana mientras estaba trabajando en el campo. Había comenzado con sensación de mareo y malestar, perdiendo posteriormente la conciencia y alguien que estaba con él pues nos dijo eso, que estaba unos minutos inconsciente y que no tenía pulso, como los describen los acompañantes, que muchísimas veces es muy difícil saber qué ha pasado porque la persona que lo cuenta, pues el que le ha pasado no lo sabe y el que lo cuenta está más pendiente de que no tenía, sí tenía y lo que hace, ¿no? Y la verdad que la pérdida de conciencia creo que son unos minutos horrorosos para el que los vive y para el que está al lado. La recuperación a vía espontánea sin confusión. Pues como antecedentes personales no era alérgico a nada, factores de riesgo cardiovasculares, pues exceptuando una dislipemia no había nada más. Él comentaba ya, y estaba escrito en alguna historia, un soplo sistólico conocido desde la juventud al que nadie le había dado importancia, refiriendo que le realizaban electrocardiogramas en el trabajo anualmente, pero no había descrito ningún electrocardiograma en ningún sitio. Ritmo sinusal, todo eso que ponemos, ¿no? Hábitos tóxicos, eras fumador y tratamiento crónico con simvastatina. En la exploración física, todo completamente anodino, no tenía la tensión alta ni baja, un poco taquicárdico, saturando bien, afebril, eso sí, nos llamaba muchísimo la atención, un soplo sistólico en el foco aórtico, el resto de la exploración completamente normal, el paciente llegó a puerta de urgencias completamente asintomático. Le pedimos una radiografía de tórax y, bueno, a mí me llamaba mucho la atención, pues bueno, después empiezas, está tumbado, no sé qué, bueno, que será suyo, no será, bueno, a mí me llama la atención pues un índice cardiotorácico bastante amplio, ¿vale? Ya podemos entrar en algún detalle más si lo miramos. En las exploraciones complementarias, la analítica normal, el sodio, la glucosa, todas estas cosas, no estaba anémico y en el electrocardiograma creo que hay cosas que aquí a cualquiera que lo vea, independientemente que al poner el título en la sesión, evidentemente que va a tener, pues ya lo decía el título de la sesión, pero bueno, creo que aquí a todos nos llama la atención este electrocardiograma. Lo sabremos bien, no lo sabremos, pero por lo menos despertar nos despierta, ¿no? Un poco de meca. ¿Qué tiene este hombre, ¿no? Entonces, yo veo unos signos de hipertrofia que ya podemos entrar a valorar. Ante todo esto, un síncope, soplo, ese electro, bueno, yo realmente trabajo, afortunadamente soy afortunada y trabajo en un centro donde mis compañeros pueden hacerle una ecocardiografía de urgencia, ¿no? A pie de cama. Se evidenciaba una estenosis aórtica severa con una posible válvula bicúspide, con una disfunción ventricular severa con gradientes sistólicos elevados y un llenado mitral monofásico, ¿no? Y una dilatación secundaria de la aurícula izquierda. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Ante qué nos presentamos? Pues como bien han dicho todos mis compañeros, la clasificación del síncope, ¿no? Tenemos los tres tipos, el reflejo, hipotensión y ortostático, pero ¿ante cuál nos encontramos? Nos encontramos hasta un síncope cardiogénico, ¿no? Con una cardiopatía estructural, posiblemente por una estenosis aórtica, ¿no? ¿Y qué es la estenosis aórtica? Pues es una obstrucción parcial al paso de la sangre a través de la válvula aórtica, es algo mecánico, no deja pasar la sangre. Es la lesión valvular más frecuente y de peor pronóstico. Y tenemos tres tipos, yo creo que más o menos todos nos las hemos estudiado, la congénita, que es esta de que es una válvula bicúspide, que se da en gente joven, más o menos hoy en día todos lo saben y tal, la reumática, que es muy infrecuente y posinflamatoria en personas jóvenes, menores de 60 años y que encima está asociada a una estenosis mitral, y la esclerodegenerativa, ¿no? Que es en la que nos movemos más o menos todos, lo que hablábamos, ¿no? Personas mayores de 75 años, ¿no?
Y aquí lo vemos claramente, ¿qué es lo que pasa? Una válvula cerrada funciona así, se cierra, y una válvula abierta, este es el flujo que deja pasar. ¿Qué pasa en la estenosis aórtica? No se cierra del todo y encima, cuando se abre, pues no se abre bien y no deja pasar. Los 3 tipos que habíamos hablado, la reumática, la bicúspide congénita y la estenosis aórtica degenerativa senil. La fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? En las estenosis valvulares supone un aumento de la resistencia a la eyección, ¿no? La sangre desde el ventrículo izquierdo no puede salir a la aorta y entonces para mantener el flujo sanguíneo debe desarrollarse un gradiente de presión entre ventrículo y aorta. ¿Y qué pasa entonces? Pues hipertrofia. Si hipertrofia el ventrículo, aumenta de tamaño. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Pues una disminución de la distensibilidad, ¿vale? Ventricular, no puede comprimir, y un aumento de las demandas del oxígeno miocárdico. Como vemos aquí en el dibujo, se estrecha la válvula aórtica y ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Se aumenta su grosor, intenta compensar ese paso dificultoso, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas? Mucha gente, y al principio, y la mayoría de ellos en los primeros años, los 5 primeros años, son asintomáticos, ¿vale? No les pasa nada, no tienen nada, son pacientes normales. Eso quiere decir que el área es mayor de 1 centímetro, pues el tamaño importa, evidentemente, ¿no? Si todavía hay un tamaño mayor de 1 centímetro de flujo, pues no tienen ningún síntoma y además tienen una buena función ventricular. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Angina, dolor torácico, angina de esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay un aumento desproporcionado en las demandas de óleos miocárdicos y hipertrofia ese ventrículo, ¿vale? Y hay un aporte disminuido. Y ojo con estas cosas, que las coronarias las tienen normales. En un paciente con un infarto todos sabemos que tienen una angina, un dolor, pero que las coronarias están afectas. En este caso, en la estenosis aórtica, no hay un problema a nivel de las coronarias y entonces es coronarias normales. También se puede provocar insuficiencia cardíaca, todos lo sabemos, la estenosis aórtica, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Otra clínica que puede dar, síncopes de esfuerzo, como habíamos visto. Síncopes de esfuerzo, ¿por qué? Porque no hay una imposibilidad de aumentar el gasto cardíaco en la respuesta al ejercicio y la vasodilatación que éste produce. Y lo peor de todo, y yo creo con lo que nadie se quiere encontrar, es con una muerte súbita. Hasta el 7% de los pacientes que presentan una muerte súbita tienen una estenosis aórtica. Evidentemente intentaremos no llegar hasta aquí y darnos cuenta antes de que el paciente presenta una estenosis aórtica. ¿Cuál es la evolución clínica? Como habíamos dicho antes, asintomáticos ciertos años, ¿vale? Aquí el riesgo de mortalidad es un 1%. Cuando empiezan a aparecer los síntomas ya aumenta la mortalidad. La mortalidad va aumentando en función del síntoma que tenga el paciente. En un 35% tienen angina, dolor, y eso tiene una supervivencia de 5 años. Cuando empiezan a presentar síncopes, supervivencia de 3 años. Cuando empiezan a tener insuficiencia cardíaca, 2 años. Cuando tienen una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, 1 año. Como vemos, tenemos tiempo suficiente para empezar a tratar al paciente o tenerlo bien controlado, ¿vale? ¿Por qué se produce un síncope? Que esta era una de mis mayores... Sí, estenosis aórtica, síncope, pero bueno, a mí como me gusta mucho la fisiopatología, pues lo pongo, ¿vale? Se produce un síncope, ¿por qué? Porque en el ejercicio hay mayor trabajo de la musculatura esquelética, que eso lo que necesita es un mayor gasto cardíaco para proporcionar mayor cantidad de oxígeno. Y esto se acompaña a su vez de una vasodilatación en la circulación. ¿Qué pasa en la estenosis aórtica severa? Esta vasodilatación normal por el ejercicio se produce, pero la obstrucción de la válvula estenótica impide que el gasto cardíaco aumente en una cuantía suficiente y como consecuencia se produce un desequilibrio entre continente y contenido y baja la presión arterial y esta hipotensión se traduce en una hipoperfusión cerebral que es al final el síncope, ¿no? El síncope siempre se produce por hipoperfusión cerebral. ¿Y por qué se produce la angina? Pues la angina se produce porque se requiere una más perfusión coronaria y por el aumento paralelo de la vasculatura coronaria, pero esta reserva coronaria no existe y por eso se produce dolor. ¿Qué signos tienen en la exploración física la estenosis aórtica? Lo que han dicho mis compañeros, unos pulsos carotídeos periféricos de baja amplitud sostenidos que se llama parvus y tardus. Pero sobre todo lo que tenemos que saber es el soplo sistólico eyectivo. Irradia clavícula derecha y ambas carótidas.
y que aumenta con la elevación de las piernas y la posición en cuclillas y disminuye con la maniobra de Valsalva. Un segundo ruido está ausente o amortiguado. Y después aparece el frénito, que es esta vibración en soplo sistólico que se percibe mejor en el extremo superior del borde esternal izquierdo. Pero yo creo que el soplo sistólico eyectivo es lo que nos tiene que dar la idea de que estamos ante una estenosis aórtica. La verdad que todas estas gráficas, siempre de los pulsos y de los soplos, me han llamado mucho la atención, porque bueno, lo explican muy bien una vez que lo entiendes. Al principio es un poco lioso, un S1 normal, un segundo nivel desdoblado, S4 puede ser audible, bueno, el que lo quiera, ahí lo tiene. La exploración física, ¿qué es lo que aparece en una estenosis aórtica? Pues aparecen signos de sobrecarga sistólica con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y a recordar estos dos signos, el de Sokolov-Lyon y el de Cornell, que bueno, evidentemente sabemos, viendo este electrocardiograma, no nos hace falta sumar todo esto, qué signos de hipertrofia tiene, pero bueno, siendo rigurosos, ahí tenemos cómo se mide cada uno de ellos. ¿Qué pasa con la radiografía de tórax? Nos puede dar mucha información también. Tenemos un agrandamiento del ventrículo izquierdo, ¿vale? Una dilatación de la aorta ascendente, sobre todo postestenótica. Pueden aparecer incluso, que en esta radiografía no aparece, la calcificación de la válvula aórtica. Que nos aparezca una calcificación de la válvula aórtica no quiere decir que tenga más estenosis, ¿vale? Es que tiene calcificación. La punta cardíaca está redondeada y elevada por el aumento del ventrículo izquierdo. Incluso cuando estamos empeorando, pues hay signos de insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón. Nos puede ayudar también mucho pues, a la hora del diagnóstico, de confirmar o de la sospecha. Pero lo más importante, yo creo que lo que nos da el diagnóstico definitivo es la cardiografía, ¿no? Sobre todo la transtorácica bidimensional, aunque la ET es mucho más efectiva. En esta lo que podemos ver es las posibles causas, la hipertrofia del ventrículo, el grado de disfunción, valvulopatías, etcétera, o alguna complicación. Con el Doppler vemos el grado de estenosis a través de la velocidad y del gradiente, pero para valorar la estenosis aórtica pues utilizamos el plano paraesternal longitudinal y el 5 cámaras. ¿Y qué es lo que vemos? Un engrosamiento y calcificación valvular, que mis compañeros ya antes pusieron alguna ecocardiografía, una reducción de la movilidad de los velos y una repercusión funcional en una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? La que ya todos sabemos de embolismos sistémicos, endocarditis infecciosas, insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón, arritmias. Los pacientes con estenosis aórtica pueden ser arritmias, ¿vale? Muerte súbita, hasta un 3% de los asintomáticos. Pero una de las que me llamó más la atención, que para mí era la más desconocida, era la hemorragia digestiva, secundaria a una coagulopatía, ya que el cizallamiento elevado a través de la válvula pues degrada el factor de von Willebrand y se producen hemorragias digestivas en pacientes con angiodisplasia. ¿Y qué podemos hacer? Realmente una estenosis aórtica aparece y todas estas cosas pues a veces es muy difícil de controlar o no se pueden evitar. Yo creo que lo más importante para todo esto es controlar los factores de riesgo, que en esta patología pues son una edad avanzada, en todo el paciente sabemos que puede ser candidato en una estenosis aórtica, ir controlándolo, la insuficiencia cardíaca, los factores de riesgo cardíacos, diabetes, hipertensión, dislipemia, una enfermedad renal crónica y la radioterapia de tórax. Como tratamiento en los asintomáticos, observación periódica. Las guías dicen que cada 6 meses hacer una valoración y ir viendo al paciente. En un paciente ya con síntomas y con estenosis severa, aparte de que ya es indicativo de un recambio valvular, bien quirúrgico, bien por una TAVI, pues evitar el ejercicio intenso y los vasodilatadores que empeorarán el cuadro y tratar los factores de riesgo. La hipertensión, dicen que con IECAS pues que inhiben la fibrosis del ventrículo izquierdo que se va produciendo y los beta bloqueantes pues en pacientes que tengan concomitante una patología coronaria. Incluso algunos últimos estudios hablan de las estatinas, aunque no están muy demostrados que hagan ningún efecto. ¿Cuál fue la evolución de nuestro paciente? Pues fue diagnosticado de un síncope de perfil cardiogénico secundario a una estenosis aórtica severa. En la ecocardiografía arreglada pues tenía unas válvulas aórticas engrosadas y algo calcificadas, con una dilatación leve de la raíz aórtica y con un ventrículo izquierdo moderadamente dilatado con hipertrofia. Y este paciente fue un recambio valvular aórtico con una prótesis mecánica. ¿Cuáles son las conclusiones? Yo creo que hay que tener en cuenta pues, la tríada clásica de un síncope con estenosis aórtica, que son angina, disnea y síncope.
que la auscultación cardíaca típica revela un soplo eyectivo creciente decreciente, que lo más importante es la historia clínica y la exploración. Tener en cuenta en los pacientes que ya sabemos que tienen una estenosis aórtica que los nitratos pueden causar hipotensión y deben usarse con precaución para tratar la angina en pacientes con estenosis aórtica. Que el reemplazo está indicado una vez que comiencen los síntomas o se presenta disfunción del ventrículo izquierdo y que el reemplazo valvular quirúrgico es la mejor opción para la mayoría de los pacientes y el percutáneo Latavi ya está disponible pues, sobre todo para pacientes más ancianos. Y siempre realizar el diagnóstico diferencial con una cardiopatía isquémica. Muchísimas gracias.